según esto que se está grabando, vamos a tener el inicio a esta clase, ¿no? Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, en oración. Padre Santo, bendito Dios, confiadamente hacia el trono de tu gracia, Señor, como dice tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que nos des el conocimiento, la sabiduría, Dios mío, bendito Dios, el entendimiento y todo lo que sea necesario y bueno, Señor, para poder entender y aplicar tu palabra donde quiera que vayamos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos viendo justamente, me imagino que tienen que estar viendo la página de los 10 principios que los cuales hemos estado estudiando y ya se ha mandado hasta un deber, ¿no? Revisando los deberes, justamente se puede notar que efectivamente tenemos claro lo que son los conceptos tanto bíblicos como personales, ¿no? No, es que me duele el cuerpo, vas a dormir acá. ¿No? Gloria al Señor nuestro Dios. De aquí vamos a poder revisar uno a uno conforme vayamos avanzando, ¿no? Tenemos el primer principio que es de dar la gloria a Dios. Tenemos justamente ahí un verso bíblico que dice 1 Corintios 10:31. De los que están presentes, que han entregado el deber, podemos revisar, dar la gloria a Dios. Esto bien puede aplicarse, como nosotros leemos en el libro de Mateo, capítulo 28, del 19 al 20, cuando nos manda, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta es la gran comisión. ¿Qué ocurre a veces cuando estábamos también conversando, recordando en la clase anterior, que cuando una persona va a hacer una campaña, un aire libre, hace cualquier actividad para poder exaltar el nombre del Señor, siempre ocurre a la final algún problema con cuestiones de que el hermano, que si no va a tocar el piano en la actividad, de que no se mueve el Espíritu Santo, que si no va al predicador, las almas no se convierten. Entonces ahí como que vemos un ejemplo de que no estamos dándole la gloria a Dios, sino que estamos adquiriendo, estamos robándonos la gloria al Señor, porque es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, al tener nosotros esta seguridad que es Dios el que se mueve con poder, con gloria, manifestando su gracia, manifestando su presencia, tenemos que entender que no es por nosotros que las almas se convierten, sino que es el poder de Dios a través de nosotros el cual permite que esas almas lleguen al Señor, pero no que somos nosotros. Si revisamos un poquito en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 más o menos, del 14, verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Miren qué bonito, o sea, en Samaria había estado, ¿quién predicando? Felipe. Entonces, en la predicación de Felipe, inclusive un mago de nombre Simón se había hasta convertido, se había hecho hasta bautizar inclusive por la predicación de Felipe. Pero sin embargo, Felipe no acaparando todo, sino que Felipe dijo, no, voy a avisar a la iglesia en Jerusalén de la gloria que está pasando aquí en Samaria. Entonces dice, enviaron para allá a Pedro y a Juan. Esta es una característica muy buena, es decir, reconociendo que no es el hombre el que convierte al hombre, sino que Felipe reconociendo que Samaria había sido tocado por Dios, había sido tocada por Dios, va rápidamente y da razón a la iglesia en Jerusalén para que vengan 2 siervos más, ¿no? Y ellos orar por ese pueblo que estaba recibiendo la palabra de Dios. Vemos un ejemplo claro
cuando uno pone a Dios primero que a nuestros propios intereses. ¿Tiene alguien de los que están presentes algún ejemplo que nos pueda compartir del primer principio de los deberes que ingresaron? ¿Sí? Solo me hacen la mano normal, si no, sigamos con integridad. El segundo punto es principio, es la integridad, donde justamente dice Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad, hace justicia, el que habla verdad en su corazón. ¿No? Tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 15, donde se habla Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, justamente el que estábamos nosotros leyendo. En ciertos pasajes bíblicos quiero contar una cuestión, ya que ahí se puede observar cuando se pone las siglas RB95, estamos hablando de Salmos 15.2, Reina Valera 95, ¿no? La traducción. Unos versos bíblicos que están en los diferentes principios, en los principios que vamos a revisar, que estamos revisando, no tienen todos la misma traducción. He procurado utilizar traducciones más accesibles al entendimiento para poder comprender en su completa integridad lo que la escritura nos está diciendo, ¿no? Siempre es bueno poder tener a la mano varias traducciones para poder estudiarlas y compararlas para con ello tener un mayor entendimiento de la escritura, ¿no? Más adelante vamos a hacer algunos ejemplos para que puedan ver cómo es la traducción que nosotros tenemos, la clásica, le podemos llamar, a la traducción de la Biblia Reina Valera, con otras traducciones que son muy buenas y son de gran ayuda para lo que es la parte del entendimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno deja de ser íntegro, cuando uno deja de ser recto delante de los hombres, delante de Dios? Vamos a hacer un ejemplo de una persona que era íntegra, que inclusive Dios hablaba con él. Si podemos leer en Segunda de Pedro, capítulo 2, más o menos por el verso 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda de bestia de carga, dice que hablando con voz de hombre, reprendió al profeta. Dice que estas personas que se llegan a su iniquidad por haber recibido alguna dádiva, el cual hace que uno rápidamente piensa en que vendió la palabra, se inclinó al dinero, se inclinó hacia la dádiva, y eso le impidió al hombre de Dios, al profeta en este caso, coger y poder seguir el camino recto, sino que lo dejó. Dice, y hablando en este verso, ya que el verso posterior sería el 17 más o menos, dice que estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormenta, cualquier cosa oscura está reservada para ellos. O sea, todo castigo está reservado para este tipo de personas. Eso ocurre cuando uno deja de ser íntegro. Uno deja de caminar en rectitud delante de Dios. ¿Cuántas no hemos visto hermanos que ciertamente cuando comienzan bien, amando la obra, haciendo lo que a Dios le agrada, yéndose a un lugar, yéndose al otro, viajando, tal vez no comiendo, inclusive esforzándose por predicar la palabra, y no le importaba si le daban o no ofrenda, no importaba si había algo o una comida, sino simplemente le movía las ganas de ir y predicar el evangelio, ir y adorar a Dios, ir y hacer que las personas se motiven y conozcan las almas del Cristo de la gloria. Pero ahora en un tiempo se puede ver tantas cosas, que si dependiendo la ofrenda va, que si dependiendo el lugar va, que si es un lugar que va, hay lodo, no puedo ir, si hay tantas cosas, ¿no? Que roban, matan, asaltan y hacen de todo y están lejos, tampoco voy. Entonces,
tenemos muchas cosas y ejemplos de este tipo de aspectos que no fortalecen al pueblo de Dios, todo lo contrario, debilitan. ¿Alguien tiene algún ejemplo de los que estamos conversando o podemos seguir? Listo, vamos al principio número 3, que es respeto. Quería dar esto porque quiero intercambiar exactamente qué es, o está claro, cada uno de estos principios, ¿no? En cada uno de ellos se procuró hacerlo por versículos bíblicos para que pueda ser entendible, ¿no? Aquí tenemos el 3, respeto. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. ¿Qué principio con el respeto, ¿no? Nosotros tenemos que respetar a veces hasta la debilidad del hermano. Miren que hoy en día se predica un evangelio agresivo en la parte de la misma iglesia, como agresivo. Tenemos, por ejemplo, que cuando un hermano, por A o B motivo, nosotros conocemos la situación, su padecer, ¿no? Y sin embargo, el hermano dejó de ir una semana a la iglesia, por darles un ejemplo, ¿no? Y regresa la otra semana, hermano, sin conocer el problema, sin conocer lo que le había afligido, sin conocer si estaba enfermo, con dolor, pasó alguna situación rara que lo impidió al hermano poder llegar a la iglesia. En vez de recibir el pueblo de Dios, al hermano con gozo, lo primero que dice, hermano, los tiempos que se ve, yo pensé que se había apartado, ¿no? Y tantas otras cosas más que si yo les pregunto a ustedes, ¿eso edifica al hermano o le baja la autoestima al hermano? Nosotros conocemos que eso sería hasta una falta de respeto. Porque si tú conoces a tu hermano, que es un hombre de oración, una mujer de oración, que busca de Dios, que está siempre motivado para la obra del Señor, ¿no? Uno siempre tiene que pensar que fue por un buen motivo que el hermano no justamente coger, entender como que el hermano no quiso ir porque no le dio la gana de ir, porque simplemente se puso a apartar una semana. Entonces, el respeto habla de eso. Y inclusive el Señor lo dice en la palabra. Si podemos leer, por ejemplo, el libro de Romanos, más o menos por el capítulo 14, habla sobre el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, ¿no? Inclusive es una pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Esto nos habla de que justamente la persona, el hermano en el Señor, no puede criticar o no puede menospreciar al hermano que está haciendo otra actividad. Por ejemplo, vamos a la parte de los hermanos. Hay hermanos en Cristo muy piadosos de oración y todo, pero sin embargo son hermanos que tienen su edad, ¿no? ¿Verdad? Tienen su edad, 70, 80 años. Y ellos tienen, por ejemplo, por la pandemia, ahora con estas nuevas cepas, o antes de la pandemia, hablemos de la pandemia, ya los hermanos se cuidaban y se cuidan hasta el día de hoy con mascarilla. Y uno puede ver en las mismas iglesias como hay hermanos que dicen, hermanos, que usted no cree en el Señor porque usa mascarilla, sáquese, ¿qué está haciendo? O sea, menospreciando al hermano por el hecho de usar la mascarilla. Bueno, la misma palabra te dice que tú tienes que ser lo mismo que tú traes, es lo que vas a recibir a un momento. Y si tú te expresas así, menospreciando al hermano, la palabra te dice que no lo hagas. ¿A cuántos han visto algo así? ¿Mm? Más adelante, en el mismo capítulo 14, hablaba sobre
Hay hermanos que cuidan, dice, el uno hace diferencia entre un día y otro día. Uno juzga iguales todos los días, cuando otro plenamente viene y distingue los días. Por ejemplo, hay unas personas que guardan ciertos días para hacer ciertas actividades, mientras otros dicen, no, yo hago todo esto todos los días. Y por eso hay cierta crítica entre el uno y el otro. Lo que hablaba solamente con la parte de comer. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido, dice. O sea, que Dios te recibe, Dios nos recibe a nosotros con, con debilidades y fortalezas de la misma manera. Y para como nuestro Señor le servimos, nosotros no somos nadie para juzgar al criado ajeno, dice el Escritor. No, esto está en el libro de Romanos, capítulo 14, desde el verso 3, más o menos. Veamos lo que es el cuarto principio, el estilo de vida. El estilo de vida. El Evangelio no debe ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Hablábamos de este principio como el que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nos habla de una nueva vida, de un estilo diferente al que llevábamos antes. Cuando tenemos esta decisión de que ya pertenecemos al Señor, nosotros tomamos nuestra decisión, decimos aceptamos al Señor, ahora somos una nueva criatura porque la sangre de Cristo nos limpia, nos ha lavado, nos ha quitado todo pecado, nos justifica delante del Padre y ahora somos nuevas criaturas en Él. Todas las cosas viejas que uno hacía ya pasaron, eso ya. El que tomaba ya no toma, el que insultaba ya no insulta, el que grita ya dejó de gritar, el que era mentiroso ya no miente más, el que le gustaba andar como quería, a la hora que quería y como quería y las veces que quería, ya no lo hace porque siempre piensa en lo que agradar a su Señor. En esta vida nosotros comenzamos a pensar qué es lo que a Dios le agrada, qué le agradaría de nosotros el Señor, qué es lo que deberíamos hacer para poder agradarle a Él. Porque esa en sí es siempre nuestra pregunta. El que está en estos caminos, uno comienza a preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que Dios se agrada de lo que hago? ¿Será que necesito hacer algo más? ¿O será que estoy haciendo algo que a Dios le moleste? ¿Cuántos hemos hecho la pregunta? Todos me imagino que nos hemos hecho esta pregunta. Este caminar, uno se preocupa por agradarle a Dios. Y cuando uno no está seguro de lo que está haciendo en la vida cristiana, uno llega siempre a preguntar y a cuestionarse que lo que uno hace es suficiente. ¿Qué fuera, no? Si cuando estemos parados delante del Señor y Él nos llegara a decir, yo esperaba más de ti. Yo te di dones, te di conocimiento, te di años de vida. Esto se recalca en lo que las coronas, dice que nosotros vamos a terminar la carrera, terminamos nuestra carrera y el Señor nos dará la corona de vida que está preparada y reservada para nosotros. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pero viendo las cifras, no sé si recuerdan las primeras clases de que el pueblo cristiano, el pueblo evangélico,
no predica, no habla del Señor, no testifica de la gloria de Dios, son muy bajas. De ahí el hecho de este seminario, que es ahorita básico, no estamos viendo un básico, se viene un intermedio y avanzado conforme se vaya avanzando. Y hay que tener claro el por qué hacemos algo, el por qué estudiamos, el por qué queremos adquirir un conocimiento, el por qué necesitamos tener mayor conocimiento. Tuvimos nosotros el primer módulo con nuestro amado Pastor Marvin, el cual se aprendió muchas cosas. Ahorita seguimos aprendiendo, pero tenemos que aplicar lo aprendido afuera, al familiar, al amigo, en las calles, buscando las almas, porque eso el Señor nos dijo desde el principio: seguidme, ven, que yo te haré pescador de hombres. Nosotros somos pescadores de hombres para el reino de los cielos. La cosa es que la mayoría no quiere pescar, quiere seguir en la barca con las redes en la mano, esperando que los pescados vengan por sí solos. Si vemos el libro de los Hebreos, capítulo 10, 38, dice: mas el justo vivirá por fe, si retrocediere no agradará a mi alma. Cuando nosotros caminamos por fe, vivimos por fe, estamos dando un estilo de vida diferente al de afuera. Porque ¿qué dice el de afuera? Yo tengo $400 mensuales y cojo, y con eso yo tengo que mantener mi casa, tengo que mantener la comida, tengo que mantener todo y no me alcanza para nada más. Puede ser que sea verdad, claro, es verdad. Pero así no vive el que vive en fe. El que vive en fe, aunque no tenga para hoy, yo tendré para mañana. Yo sé que más luego tendré, aunque no tenga en este rato. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es el que me suple a mí. Aunque no tenga un centavo encima, aunque tal vez no tenga dinero para comprar la comida en la merienda, digo, yo sé que el Señor me va a suplir. Y la persona que te ve hablando de esa manera te va a preguntar, y esa manera de tú pensar, esa manera de vida que tú llevas, ¿por qué es así? Ahí vemos qué cosa, un estilo de vida del mundo y un estilo de vida cristiano, un estilo de vida muy diferente el uno y el otro. Porque el mundano no te va a caminar en fe jamás. La persona del mundo te va a decir: yo tengo tanto y con eso yo tengo que ver cómo defenderme todo el mes. Yo tengo 8 horas de trabajo al día y yo no puedo hacer nada el fin de semana porque yo descanso, porque paso muy cansado. En cambio, cuando dice que uno viene y está cansado, dice que el Señor nos renueva las fuerzas como las del búfalo. Y uno puede decir: no, yo pude haber trabajado toda la semana, pero como me voy a hacer la obra, voy a buscar de Dios, voy a buscar hacer un aire libre, buscar hacer algo para el Señor, y sé que el Señor me va a fortalecer e inclusive me va a dar la palabra que yo necesito hablarla para que esa persona se convierta al Señor. ¿Cómo se llama eso? Fe. ¿Es un estilo de vida? Claro que sí. Hay que ejercitarlo diariamente. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, hasta aquí? No. Bueno, vamos entonces al quinto principio de excelencia, ¿no? Excelencia, ¿no? Dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que esa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Nosotros tenemos en este principio de la excelencia un concepto
¿no? Una traducción, como les decía, más sencilla. Ya la Reina Valera, en cambio, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, los gentiles, la gente de afuera, el primero que te mira a ti, cualquier falla que tú tienes. El vecino, el que no es cristiano, él es el primerito que está encima tuyo, viendo si lo que tú haces está bien. No para aplaudirte, la mayoría es siempre para criticar y para decir, eres hermanito y sin embargo, mira cómo te comportas. O haces las cosas bien hechas. Se supone que si tú eres cristiano, la gente de afuera que no tiene el Señor, lo que anda buscando en ti es ver algo diferente. Es que tú te manejes y vivas diferente. Es que las cosas que tú las hagas, realmente las hagas bien. Y hay ejemplos, y hablábamos, he querido esto hacerlo bíblicamente para que quede bien remarcados estos 10 principios, porque realmente con estos principios, si realmente estamos dispuestos a cambiar todo lo que tenga que cambiarse en la vida del cristiano, siempre va a ser para bien. Por eso la palabra dice y está escrito, el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Cómo uno va a santificarse más si es santo? Santo, estamos separados para el Señor, pero ciertamente tenemos errores y fallas. Entonces nosotros lo que buscamos es que la palabra, la cual nos limpia, la cual nos santifica, así como dice el libro de San Juan, capítulo 17, santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Entonces, somos santificados, confrontados con la Escritura, y la Escritura nos dice a nosotros cómo es que tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que cambiar. Si estamos haciendo mal en algo, pues la palabra te dice, hazlo mejor, hazlo pensando que lo haces para Dios y no para tu vecino. Así sea barrer la iglesia, así sea entregar un tratado, así sea limpiar hasta el baño, mi hermano. Recuerde que no está limpiando el baño del hermano, está limpiando el baño de la casa de Dios. Y nosotros tenemos que pensar que todo lo que nosotros hacemos para la obra es siempre para Dios, como dice la Escritura. Hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. No pienses que es para el pastor, no pienses que es para el líder, no pienses que es para el hermano, piensa que es para Dios y vas a ver cómo tu recompensa va a ser grande. Veamos el sexto principio, mis hermanos, humildad. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Así no está la Reina Valera, como vuelvo a recalcar, ¿no? En la Reina Valera está, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos, superiores a él mismo, ¿no? Siempre me ha gustado recomendar que el pueblo de Dios pase a tener varias traducciones. No los mando a comprar Biblia, que bueno fuera si tienen, vayan, compren Biblia, muy bien, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos teléfonos. En estas aplicaciones de Play Store, ustedes pueden descargarse Biblias completamente gratis.
y poder comparar con su Biblia para que tengan un mayor entendimiento de la Escritura. Si yo les leyera, por ejemplo, en una traducción que es muy tratada así de las que yo leo, es por ejemplo, la Nueva Biblia Viva. Tiene unas buenas traducciones sencillas. Este mismo verso diría, permite un poquito de las que tengo aquí. Nueva Biblia Viva dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos, ¿no? Dice lo mismo, pero como que mejor explicado. Siempre es bueno poder tener varias traducciones para poder entender un mayor entendimiento de la Escritura. Si leemos también el libro de los Salmos, el 138, verso 6, dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. En todos nosotros que vemos, que Dios fija sus ojos y su atención en los humildes. Siempre ha sido así, y no en los orgullosos. El humilde reconoce que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Y vive con un corazón agradecido ante Dios. Esa es la actitud que tiene que tomar siempre el siervo de Dios. No exaltarse porque tal vez tenga una bonita casa, tenga un buen carro, y pensar que todo eso le llega porque por su propio conocimiento o su propia inteligencia, su propio trabajo y esfuerzo. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es por gracia y que Dios nos lo ha dado así, que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que devolver, muchas puertas se abren, muchas bendiciones se abren. ¿Alguien quiere decir alguna cosa sobre, ya vamos por el sexto principio de manera bíblica, viéndolo con varios versos bíblicos justamente para poder tener un fundamento fuerte, un cimiento completo en estos principios, en los cuales yo necesito que estén completamente claros, porque de esta manera vamos a caminar delante de Dios en rectitud, en santidad, en integridad de corazón. Y haciendo esto, la gente de afuera te ve. No hay mayor predicación que tu propia vida. No hay mayor predicación, testimonio que tu ejemplo de vida. Cuando tú tienes un ejemplo de vida y tú tienes una vida pública íntegra delante de los hombres, todo lo que tú vayas a decir en la calle a quien sea, siempre va a ser atendido con respeto, con admiración. Y eso es lo que el Señor busca, que sus siervos sean íntegros, sean santos, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Veamos el séptimo, compasión, ¿no? Sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ¿no? Como yo es que lo repito porque están hermanos que ingresan, entonces yo necesito, estos versos bíblicos están en traducciones de otras Biblias, de otras traducciones, con palabras más sencillas para poder ser entendidas por el pueblo del Señor. La Reina Valera, en ese mismo verso dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces las personas no entienden lo que es la palabra benigno, por ejemplo. Y así algunas palabritas que uno ya las lee y por naturaleza se las aprende, las repite inclusive, pero no entienden en sí qué significa. Entonces, por eso siempre recomiendo que se lean diferentes traducciones, pero traducciones reconocidas como Biblias.
¿no? Alguien me preguntaba sobre, por ejemplo, la mal llamada Biblia de los testigos de Jehová. Digo mal llamada porque ese libro no puede ser considerado Biblia, porque tiene más de 300 versículos bíblicos cambiados. No tiene autoría. ¿Qué es la autoría? O sea, nadie se responsabiliza por la traducción de esa escritura. Muy diferente con la Biblia que tenemos nosotros, por la más usada, la Reina Valera. Usted abre la primera tapa de la Biblia y en la primera hoja usted lee Reina Valera 1960 y más abajo, ¿quién la tradujo? Cipriano de Valera, Concilio de Valera, ¿no? Entonces, hay personas que se responsabilizan, dan la cara y dan la firma de decir, yo traduje esa Biblia, cosa que usted no va a ver en los libros de los testigos de Jehová. Por eso no se puede considerar como Biblia. De ahí hay Biblias reconocidas mundialmente, buenas traducciones. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la traducción internacional. eh, También ahí está la Biblia Dios habla hoy, ¿no? Y así, Biblias, hasta inclusive hay una también, eso es un poquito más ya, un poquito más como que dice, ¿no? La Biblia Kadosh, que es la Biblia mesiánica, traducción al español, ¿no? Pero bueno, eso también está en una aplicación, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Instalen Biblias en sus celulares, ¿no? Tal vez todos no tengan para comprarse una Biblia de diferente traducción, pero si tenemos un dispositivo celular que podemos descargarlo gratis, ¿no? Para descargar estas Biblias que les menciono y ustedes tengan un mayor enriquecimiento de la escritura al momento que estén leyendo la Reina Valera y van con su dispositivo y hacen una comparación para que tengan un entendimiento mejor de la escritura. Como lo que hablábamos en compasión, esta traducción lo traduce con palabras muy sencillas. Dice, sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué sencillo, qué conceptos más entendibles, ¿no? Como les decía, la Reina Valera tiene la palabra benigno, ¿no? Que ya le digo, hay veces que hay palabras que la mayoría no se entiende, no quieren entender y tienen que buscar o bien un diccionario o a su vez solamente lo que hacen es repetirla, ¿no? Tenemos, hablando del principio de la compasión, si podemos ver, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendiciendo, ayudando, sabiendo que fuiste llamado para esto mismo, para ser de bendición. Entonces, el Señor dice que nos pongamos en nuestros corazones tener siempre esta característica, tener siempre este principio, ser compasivo con nuestros hermanos. Hay veces que uno, estando en la iglesia, uno se sorprende de la actitud de algunos hermanos. Cuando hay alguien, por ejemplo, una hermana no te saluda y al siguiente día hay culto, tú vienes y la hermana está resentida porque no te saludó, ella tampoco te saluda al siguiente día. Y tal vez la hermana ni cuenta se dio, simplemente estaba ocupada viendo alguna cosa y, y porque no te saludó, tú te desquitas al siguiente día y no la saludas. Y así infinidad de ejemplos. Malos que no te invitaron para un aire libre. No, se resintió la hermana porque no le invitaron a aire libre. A la siguiente semana te quieren invitar y porque no te invitaron la semana anterior, tú dices no, estoy ocupada.
hay cuestiones cuando discuten entre hermanos y comienzan y hablan sobre la parte de que, ay hermano, que eso no debe ser así, que la palabra dice esto, y el otro ya no le dice hermano, sino que varona, ¿qué le pasa? Ya no es varón, ya no es hermano, sino es varón. Sí hemos escuchado esas discusiones. Cuando primero hermano esto, hermano lo otro, pero como ya suben de tono, ya no son hermanos, son varón, 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 varón. Y luego, en la calle se esquivan. De lejos ven que viene el hermano, dan media vuelta y ¡shum! Ahí viene ese hermano, ahí viene. Ahí viene esa hermana. Se cogen el celular y hacen como que están hablando por teléfono. Aló, sí. Pues están chateando, están así. Solo para no saludar. ¿Por qué? Porque como peleaste, estás con coraje todavía. Cuando la palabra te dice que el sol no se ponga sobre tu enojo. Y la palabra, como ya leímos, como les dije, primera de Pedro 3:8, hablaba esto justamente. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendición, dice, sabiendo que para esto ustedes han sido llamados. Sean compasivos de un mismo sentir, dice el verso bíblico. Vamos a otro, ya se por el tiempo, vamos al octavo, equidad. Tenemos equidad. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Si hay hermanos con Reina Valera, van a notar que hay ¿no? Hay otras palabras, ¿no? Hay otras palabras. En Isaías 1:17, ahí la Reina Valera está, 1:17, dice, aprende a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es en Reina Valera, ¿no? Esta traducción, si ven, es más sencilla. Si yo, por ejemplo, les pongo otra traducción, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, la Biblia, la traducción de lenguaje, así se llama la Biblia, ustedes la pueden descargar de la aplicación, muy buena traducción. Se llama Biblia traducción en lenguaje actual. Ahí dice, aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Sí notamos una diferencia en lo que es el entendimiento, más sencillo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una traducción que también se la puede descargar, yo estoy haciendo muy hincapié en esto porque la palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento y hay mucho pueblo que a mí me ha dicho hasta el cansancio, pastor, que hay veces que yo no entiendo lo que ni leo. Lo leo y no entiendo. Si no entiende lo que lee, busques otra traducción más sencilla. Porque sí hay. Así como se bajan juegos, se bajan aplicaciones. Yo les digo, bájense una aplicación de WhatsApp, todo el mundo sabe. Pero búsquense unas Biblias más sencillas, pues. Ahí también igualitos son. Está la traducción, nueva traducción viviente, que también así se dice, Biblia, nueva traducción viviente. Y le sale una lista larga de Biblias, donde ahí te va a aparecer la palabra de nueva traducción viviente, o si no, que sale con una NTV. Eso significa nueva traducción viviente. Ahí dice... Disculpe que me interrumpa, pastor. Bendiciones, saludos a Osuka.
Pastor, una consulta. Mire, yo uso la nueva traducción viviente. ¿Es recomendable usarla? Que, o sea, es bien diferente el lenguaje de la Reina Valera y es un poco más entendible para mí, creo yo. Si es recomendable usarla. Como les decía, pues, efectivamente, hay muchas traducciones muy buenas, que inclusive les vuelvo a recalcar, en la aplicación se puede descargar. Ya leí una lista más o menos de Biblias que son reconocidas como Biblias a nivel mundial. E inclusive en la grabación queda de lo que no es posible reconocer a los testigos de Jehová porque eso no tiene ni autor, no tiene, tiene cambios y supresión de muchos versículos, ¿no? La nueva traducción viviente, que es justamente la que yo iba a indicar en Isaías 1:17, esa dice en cambio: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de la viuda. Qué sencillo, ¿no? Por ejemplo, la traducción que yo estoy utilizando aquí en los principios: aprendan a hacer el bien, casi lo mismo. Esfuércense en hacer lo que es justo. Similar: ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Lo mismo. ¿Qué es lo que se busca cuando uno estudia la Biblia? ¿Aprenderse el verso de memoria o entender lo que leemos? Entender. Sencillo. A mí no me sirve de nada aprenderme el verso de memoria si no sé lo que estoy leyendo, no entiendo lo que digo. No me sirve a mí eso. Porque si yo le pregunto: hermano, ¿qué entiende por misericordia? Hermano, ¿qué entiende por benigno? Hermano, ¿qué es corbán? Son palabras que están la traducción de la Reina Valera 1960 y en las tres traducciones anteriores, 1945, y en las otras, ¿no? Por eso siempre recomiendo que descarguen de sus celulares traducciones reconocidas como Biblias, como la traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente. También está Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, nueva traducción internacional, nueva Biblia viva, también muy buena traducción, ¿no? Con que se descarguen unas dos traducciones, aparte de su Reina Valera, y que usted esté con su dispositivo y la Biblia al lado, y estén así, mi hermano, van a tener un crecimiento espiritual tremendo, porque están entendiendo, están escudriñando lo que la Escritura está diciendo. Pasemos al noveno para poder, ya me pone el tiempo. Dedicación, dice. Dice: deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente en forma descollante. Ya hablamos que la palabra descollante como que dice: esfuérzate, busca una manera excelente de llevar, piensa cómo puedes llegar hacia esas almas, haz un plan, maquínalo, hazlo, haz algo que sea diferente, algo que impacte, algo que sea que la gente diga: wow, yo quiero el evangelio. Nos manda a esforzarnos. Si leemos en Josué capítulo 1, muy conocido, ¿no? Verso 6, ¿qué más o menos dice? Dice: fuérzate, sé valiente, porque, ¿qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, solamente esfuérzate, sé muy valiente, ¿no? Para cuidar todo conforme a lo que la ley de Moisés te manda que hagas, apártate de lo malo, ¿no? Dice: no te apartes de la ley no te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nota que eso es una combinación, lo que yo les estoy diciendo es una combinación de lo que se lee en otras Biblias y lo que se entiende específicamente, no es el verso específico. Porque yo le digo, no me sirve de nada aprenderme el verso bíblico de memoria si no lo entiendo. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
No creo que esté difícil, ¿no? Si buscamos en la nueva traducción viviente, no habrá mucho cambio porque realmente el verso está entendible. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, tenemos por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué te manda a hacer? A que te esfuerces, que procures nuestra vocación de evangelista, porque haciendo este trabajo, no vamos a caer jamás. Si estamos preocupados siempre en ver cómo hacer para llevar una palabra, para adquirir conocimiento de la Escritura, para hacer algo que a Dios le agrade, ¿en qué rato va a haber el momento de una tentación o de una flaqueza espiritual? Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Quién hablaba ahí? No, obviamente Pedro, ¿no? Porque estamos hablando de segunda de Pedro, 1:15. Dice, él con diligencia procuraba qué cosa. Él sabía que iba a partir, pero con diligencia procuraba que los hermanos tengan memoria de lo que él había hablado. Tenemos, por ejemplo, ya para el 10º principio, unidad. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pasando y sintiendo de la misma manera. 1 Corintios 1:10. Pero ¿qué dice la Reina Valera? Si nosotros leemos la Reina Valera, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí ven la diferencia? Pero si nos ponemos a leer, ¿qué encontramos? Que la primera, como se pone en la diapositiva, es mucho más entendible. Otro ejemplo de unidad, tenemos Filipenses 2:2, en la Reina Valera más o menos dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Romanos 2:15 dice, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántos hemos leído ese verso bíblico? ¿No? Pero si yo ese mismo verso bíblico le traduzco en la traducción lengua actual, por ejemplo, traducción de lengua actual que dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Lo que dice la traducción lengua actual. A ver, yo les voy aquí a mostrar en uno de mis teléfonos. Aquí. Si ven, ahí hay 3 Biblias ahí. No sé si noten bien, pero bueno. Ahí está la Biblia Nueva Versión Internacional, Biblia Dios habla hoy y la Biblia Traducción en lengua actual. Muchos comprensibles, ¿no es verdad? Por ejemplo, la traducción Nueva Viviente, Nueva Traducción Viviente se llama la aplicación. En cambio dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No piensen que lo saben todo.
¿Qué les parece esa traducción? ¿Qué podemos nosotros recalcar? Que efectivamente nosotros tenemos que entender lo que estamos leyendo. ¿Para qué hacemos esto? Yo les voy a hacer recuerdo cuando estábamos en la escuela, en el colegio, los que han pasado a la universidad, pues gloria a Dios. Pero cuando uno le toma una lección y uno se aprende algo de memoria, al momento que tú te aprendes algo de memoria, se te olvida una palabrita y ya no te acuerdas el resto. ¿A cuánto les ha pasado algo así? Sea donde sea, hasta en la misma iglesia, quieren decir o recitar un versículo bíblico y no se acuerdan una palabra, ya no pueden recitar el resto porque se les olvidó. Entonces no es de grabarse como grabadora, es de entender lo que estamos leyendo, porque si tú entiendes lo que lees, con seguridad lo vas a hablar, no vas a tener necesidad de repetir lo mismo. Si tú entiendes, ¿no?, lo que lees, ¿no? Estamos, ¿no?, en la unidad 10, unidad. Tú podrás usar tus propias palabras que comprendiste para poder explicar el verso bíblico. O sea, creces tú espiritualmente y crece la persona que te escucha espiritualmente. Porque esa persona tú sabrás cómo explicarle porque tú entendiste en sí lo que realmente tú leíste. Y cuando tú tienes seguridad y entiendes el tema, es mucho más sencillo predicarlo. Es mucho más sencillo hablarlo. Es mucho más sencillo exponerlo a alguien que recién te va a escuchar que esa es palabra de Dios. Es muy importante entender lo que estamos estudiando, no aprenderlo de memoria. Bueno, mis hermanos, estamos sobre el tiempo. Le voy a pedir a mi hermano Josué Uca, el que intervino en audio, que ore para terminar. En el grupo voy a enviar la tarea que va a ser mañana o pasado, porque este sábado lamentablemente no voy a poder dar clases porque tengo maestría, mis clases de maestría, ya me comunicaron el día de hoy que voy a recibir mis clases de maestría. Mis clases de maestría son viernes, sábado y domingo, son los 3 días seguidos. Entonces voy a estar ahí, no voy a poder dar la clase, les pido me dispensen y así mismo sería un día miércoles o jueves, dependiendo sus horarios, ¿no? Que Dios me los bendiga grandemente. No se olviden de poner asistencia, ¿no? Presente en los mensajes para poder grabarlo. Y hasta tanto, mi hermano, por favor, respira en oración. Se me fue el hermano José. Josué. Se me fue el hermano Josué. Si recién habló. Hermano Pastor, Pedro. aquí estoy. Tenía desactivado el micrófono. Ay, ay, que yo digo, se me fue reciente video, se me fue tan rápido. No, pastor. Bueno. Padre, te Oye, damos gloria, alabanza, pleitesía, porque solo suya es y a usted le pertenece. Una vez más estamos agradecidos, Señor, por todo lo que usted ha permitido que nuestro pastor imparta para nosotros, para así ensanchar nuestro conocimiento, Padre eterno de la gloria. Te pedimos que todo lo mencionado se guarde, se atesore en lo más profundo de nuestros corazones y que en algún momento dado lo podamos poner por práctica. Te pedimos también que bendiga la vida de nuestro pastor y que todo lo que vaya a hacer, Señor amado, en estos días y en su maestría, vaya conforme a tu voluntad. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos la vida de cada participante. Amén y amén. amén, gloria al Señor. Entonces, siervos, como les repito, este sábado no vamos a poder tener las clases. Dios mediante, así mismo con anticipación, se enviará el link para ver si que se hace el miércoles mismo o martes, dependiendo. Yo creo que a la final un martes, porque hoy día como que no resultó. Espero que no sea nada por cuestiones de mundial que los hermanos no se pudieron conectar. Pero bueno, voy a enviar la tarea que realmente voy a tratar de enviar un archivo
de Word, en PDF, de los versos bíblicos que hemos tratado, ¿no? Para que esos mismos versos ustedes lo transcriban en papel con puño y letra. Miren que mando a escribir, ¿no? Ahí voy a tratar de poner las traducciones que utilicé, ¿no? Otras que no, si no está en la traducción es porque son con palabras propias. Eso no es ninguna falta, todo lo contrario. Ya les dije, uno tiene que entender lo que se lee, lo que se estudia, para que tú lo puedas expresar. Y cuando tú lo expresas en tu entendimiento 100% natural, es muy sencillo que la otra persona capte. Es como las hermanas. Todas las hermanas bien puestas saben hacer su buen seco de pollo. Y si yo le digo a una hermana, enséñame a hacer el seco de pollo, va a ver que ninguna me va a enseñar igual. Todas van a tener una diferente manera de decirme cómo se hace. Pero va a ser el mismo producto, el seco de pollo ahí. ¿Por qué? Porque ellas lo saben cómo hacerlo. Así mismo es. ¿Por qué creen que dice? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿no? Entonces, nuestro Señor nos da de comer, hasta un rollo nos da de comer. Que nos comamos el rollito, nos comamos la palabra. Entonces, hay que preparar bien ese plato de comida. Entonces, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Y, como les dije, les voy a poner en el grupo para que lo escriban, ¿no? De esa manera lo entienden y hacen un autoestudio. Que Dios los bendiga y me los guarde. Pasen bien. Amén. Bendiciones, pastor, y cada uno de los que estamos en esta clase. Pasen bien.